en Juan 1:9 al 12, hermano, leyendo la escritura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Padre, yo te pido en esta hora, Padre mío, que seas tú, Señor, usando esta vida, Padre. Y que tu palabra, Señor, siga, Señor, llegando, Señor, a buena tierra en cada corazón de aquellos que hoy van a escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre mío, que tú destruyas toda, Señor, acechanza del enemigo, Padre, que se levante en contra de tu verdad, Padre Santo. Y que de esta manera no permitas que impida que tu palabra, Señor, produzca el fruto por el cual tú le estás mandando, Señor, a cada corazón que va a escuchar en esta tarde la palabra, Señor. Te bendecimos, Padre, y sea para ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermano. Antes, mis hermanos, de entrar a materia, yo quisiera entregarles, hermano, un sueño, porque yo creo que es importante, hermano. Job 33:14 dice que el Señor nos habla por sueños, por voz audible, nos susurra los oídos, aunque el hombre no lo reconozca. Y yo quiero decirte, hermano, este sueño era el siguiente, hermano. En el sueño, hermano, había un terreno, y en ese terreno había una casa, hermano. Y en el cielo, hermano, estaba o reinaba la oscuridad. Y hablar de lo que había en el cielo, hablar conforme a la palabra, yo te puedo decir que era la noche, ya era avanzada. Esto quiere decir que la oscuridad, hermano, estaba en su máximo esplendor. Realmente, hermano, la casa por dentro, hermano, tenía luz. Pero esa casa, hermano, estaba resguardada, hermano. Esa casa, hermano, nadie más podía entrar más que los que ya estaban allá adentro. Y en esa casa, hermano, cuando se estaba adentro, venía un sentir, hermano, que afuera habían animales muy peligrosos, que había un oso. Yo podía entender y sentir en ese sueño que allá afuera, hermano, si salía, había un oso para atacar, hermano. Y en eso, hermano, en el sueño, dentro de la casa, yo pude ver sobre una cama la palabra de Dios, la Biblia, hermano, abierta. Y en el sueño, hermano, yo sabía que se tenía que meditar en la palabra y estar orando, hermano. Pero cuando un servidor veía, hermano, del lado izquierdo, porque había ventanas que me permitían ver afuera del lado izquierdo, al frente y al lado derecho. Cuando yo veía al lado izquierdo había una ovejita, hermanos. Una ovejita que estaba afuera, que estaba quieta, hermanos, pero en un momento que esa oveja quiso entrar, hermano, hacia la casa, vino un gato enorme, hermano, y la arrasó. ¿Y qué quiere Dios decirnos por medio de este sueño, hermano? Que hoy nosotros, hermano, para poder tener discernimiento de lo que está por venir, tenemos que estar, hermanos, en la presencia del Espíritu Santo. Para que tú y yo, hermano, podamos ser guardados de esos demonios, principados, potestades que el Señor, hermano, se ha cansado de decir al pueblo de Dios que ya están en la tierra, hermano. Tenemos que estar dentro de esa casa, dentro de ese refugio que es Cristo. La luz es la presencia del Espíritu Santo, que la tenemos que estar, hermano, cosechando, que la tenemos que estar cuidando a través de la meditación de la palabra y de la oración, para que nosotros podamos tener discernimiento de lo que se está aconteciendo afuera, hermano, donde no está la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
esa oveja, hermano, que estaba allá afuera, son esas ovejas, hermano, que dentro de la casa de Dios, hermano, no se dejan sujetar por la palabra de Dios, sino que caminan según, hermano, su voluntad. Y que cuando esa oveja, hermano, quiso caminar hacia adentro, en un abrir y cerrar de ojos, hermano, ese gato grande, hermano, la atacó, hermano, y la arrastró. Y yo quiero decirte, amado pueblo, que si realmente, hermano, tú y yo no le entregamos nuestro corazón a Dios y tomamos en serio el Evangelio de Jesucristo, todo, hermano, lo que Satanás está levantando para destruirnos, nos va a destruir a nosotros, hermano, como ovejas de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque no nos estamos dejando pastorear por la palabra de Dios. Que Él es el único, hermano, que nos puede poner bajo sus alas. Así como el Señor dijo que Él quiere, hermano, que juntar a los polluelos como la gallina los junta y los pone bajo sus alas. Así Dios, hermano, quiere pastorear a sus ovejas. Yo les entrego, hermano, el mensaje que también es para mí. ¿Por qué, hermano? Porque definitivamente, hermano, cuando venga el súbito desastre, como lo dice la palabra de Proverbios, hermano, vamos a querer, hermano, correr a ese lugar seguro, hermano. Pero las circunstancias, hermano, no nos lo van a permitir. ¿Por qué, hermano? Porque la ausencia del Espíritu Santo, hermano, se va a hacer real, se va a hacer palpable. Porque, hermano, Jesucristo, hermano, no es el genio de la lámpara maravillosa. Jesucristo tampoco, hermano, es nuestro bote salvavidas. Donde, hermano, nos metemos al mar. Y cuando nos acordamos que en la orilla está Jesús, hermano, no lo volteamos a ver, sino que nos metemos, hermano, en el mar de las circunstancias. Y que cuando, hermano, ya viene la ola y los problemas nos absorben, entonces queremos venir a que Dios nos resuelva el problema. Dios no trabaja así. Eso es lo que nos está enseñando el sueño, hermano. Debemos caminar en este evangelio, hermano, con temor y con temblor. Realmente, hermano, yo quiero invitarte de parte de Dios a que si realmente vas a caminar en el evangelio, lo hagas, hermano. Que rindas a Dios, hermano, tu mente, tu alma, tu espíritu verdaderamente, y que tomes en serio este camino, hermano. Porque este camino, hermano, no es, hermano, para gente insegura, hermano. Para gente que todavía quiera tener su corazón en el mundo y su corazón en las cosas de Dios. Este evangelio, hermano, es para gente definida, hermano. Para gente que sabe qué es lo que quiere y hacia dónde va, hermano. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Yo quisiera decirte, hermano, y decirte con todo mi corazón que yo quisiera, hermano, orar y que Dios cambiara tu circunstancia. Pero aquí el hombre, hermano, un servidor no es nadie, no es nada, hermano. Solamente es un mensajero de parte de Dios. El que hace las cosas, hermano, es Jesucristo. Por eso tú debes de rendirle realmente tu vida a Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque si Dios no edifica, hermano, tu vida, tu familia, en vano son los edificadores. Si tú no quieres verdaderamente entregarle tu vida a Dios y someter tu vida en obediencia, hermano, yo quiero decirte que nosotros seremos como esa ovejita que se quedó afuera de la casa. Y cuando quiso reaccionar, hermano, el león, como dice la escritura, que anda como león rugiente viendo a quién devorar, hermano, la hizo pedazos. Así que, hermano, tú sabes cómo estás viviendo. Tú sabes los problemas que estás afrontando y cuáles son tus circunstancias, hermano. Porque no hay mejor, hermano, testimonio que testifique delante de nuestros propios ojos que nuestras circunstancias. Pero yo te quiero decir una cosa hoy en esta tarde. Y no es un regaño, hermano. Sino es un consejo, hermano. Porque cuando uno ama las almas, hermano, uno que más quisiera, hermano,
como a los hijos, hermano, evitarles que se raspen las rodillas. Pero a veces, hermano, somos necios, no queremos escuchar la voz del Señor y las consecuencias tienen que venir. Yo te digo hoy, ¿cómo están tus circunstancias? Y te voy a decir por qué son esas circunstancias. Son el reflejo, hermano, de lo que tú y yo le damos a Dios. Si nosotros, hermano, descuidamos nuestra vida íntima con Dios, descuidamos la oración, descuidamos, hermano, la comunión con la palabra, descuidamos la obediencia que Dios nos está demandando, que Dios nos ha dicho, tienes que hacer esto, y nosotros lo tomamos, como que no pasa nada, es el reflejo de las circunstancias que te están viniendo, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, el enemigo ha provocado eso, que tú y yo nos alejemos de la presencia de Dios para que el enemigo pueda obrar con total libertad. Porque recuerda una cosa, que la presencia de Dios es lo único, hermano, que puede detener al enemigo de nuestra alma. Aún la presencia es lo único, hermano, que nos puede dar el poder y la autoridad para estar experimentando la paz en medio de las circunstancias difíciles. Y yo quiero decirte, hermano, que si tú y yo no nos realmente decidimos a tener, hermano, esa responsabilidad con Dios, nuestra vida no va a pasar de lo mismo, hermano. Porque la religión eso te vende. La religión te vende que ven, entrégale tus cargas a Cristo y tú sal y vive como quieras. El evangelio no, hermano. El evangelio te enseña a cargar tu cruz. El evangelio te enseña a caminar a pesar de que vengas lastimado, herido o cansado. Porque Jesús nos dio el ejemplo. Entonces, yo quiero decirte, hermano, que si tú realmente quieres ver una vida diferente y ver el poder de Dios en tu vida y en mi vida, hermano, entrégale verdaderamente a Cristo tu vida sin reservas. Entrégale, hermano, la obediencia a Cristo sin reservas, hermano. Entonces Cristo, hermano, será el que pelee por ti y el que pelee por mí. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces Dios está permitiendo las cosas para traer un trato con la iglesia, para captar la atención de la iglesia, para hacerles entender que la manera en que están caminando está mal, y hacerlos entender que no es así como debemos de caminar dentro del evangelio, y de esa manera ustedes puedan volver su corazón a Dios. Porque hoy queremos un evangelio práctico, un evangelio donde nosotros no queremos pagar el precio, donde que lo paguen los demás, pero yo quiero que Dios me ayude. Dios no trabaja así, hermanos. Así que, hermanos míos, les entrego el sueño, hermano, y ruego a Dios, hermano, que todos nosotros, hermano, podamos ser sensibles a la voz de Dios y podamos volver nuestro corazón a Dios como el Señor lo quiere, hermano, no como nosotros creemos. ¿Por qué, hermano? Porque las circunstancias que estamos atravesando cada uno de nosotros va en serio. Va en serio, hermano. Pero a veces hasta hemos hecho o hemos hablado sarcásticamente para con Dios, ¿no? Pero yo me pregunto ahora, ¿quién es el sarcástico? Ahora, ¿quién es el que necesita? Dios necesita de nosotros, no, hermano. Nosotros necesitamos de Dios. Ojalá que eso siempre lo tomemos en cuenta, hermanos míos. Y bueno, gloria a Dios. Entrando al tema, hermano, de la palabra, dice la palabra de Dios que el Señor, hermano, había venido a este mundo. Pero el mundo, hermano, que Él creó, no le conoció. Pero a los que le conocieron, les dio la más grande bendición de ser llamados hijos de Dios. ¿Y por qué hoy te estoy predicando este tema, hermano? ¿Y por qué no te estoy predicando si estamos en la semana llamada Santa, hermano, por el mundo? ¿Por qué no te estoy predicando la entrada triunfal de Jesús, hermano, a Jerusalén? Porque yo creo, hermano, en mi corazón, hablando con el Señor, hermano, poniéndole a Él
como todos los servicios, hermano, a su voluntad, porque Él es Dios y Señor de este lugar, diciéndole, ¿qué quieres que nosotros hoy, Señor, prediquemos? Porque tú eres el que, Señor, eres el que dirige los servicios. No es el hombre, Padre. El hombre aquí no pone temas, no enseña, porque el hombre no es nada. Pero el Espíritu Santo de Dios que se mueve en la tierra y que es el que enseña y capacita a su pueblo, es el que sabe lo que su pueblo necesita, hermano, para estos últimos tiempos. Y hoy el tema, hermano, que el Señor nos va a hablar, hermano, no es para recordar, hermano, una semana. Porque para nosotros como pueblo de Dios, Cristo, no nos podemos reducir en solamente 3 días. Jesús es más que eso, hermano. Por eso hoy estamos predicando bajo el tema recordando a Jesús. Recordando a Jesús. Porque lo que el pueblo necesita para ser cambiado, hermano, y para ser transformado, hermano, no es saber que hoy el mundo está celebrando la Semana Santa. Lo que el pueblo necesita, hermano, entender y saber es recordar a Cristo Jesús, su Señor y su Salvador. Porque, hermano, como el Señor le decía a aquellos fariseos, hermano, ustedes han cambiado mi palabra por tradiciones de hombre. Hoy la iglesia cristiana, hermanos, tristemente, hermano, parece católica, pero con envoltura de cristianos, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque hoy todas las iglesias estamos predicando, hermano, en estos 3 días, la entrada triunfal, las 7 palabras y el domingo de resurrección. Pero se nos pasa esta semana y volvemos a hacer lo mismo. ¿Dónde está, hermano? ¿Dónde está la pasión de Cristo que decimos sentir por Él? Exaltamos la Semana Santa, pero, hermano, le damos la espalda al que debería, hermano, de ser exaltado en esos días. Yo recordaba, hermanos, cuando era niño, como buen católico, hermano, estos 3 días no comíamos carne. Pero nunca me enseñaron a no comerme a mi hermano. Pero no comíamos carne. No me dejaban ver, hermano, televisión de series que hay en el mundo, porque todo el día, viernes, sábado, hermano, creo hasta domingo, eran las series en la tele de la Pasión de Cristo, los 10 mandamientos, Moisés y no sé qué, hermano. Y querían, hermano, que la tele, hermano, me enseñara lo que mis padres me deberían de enseñar a través de su testimonio. Amar a Dios. Por eso, cuando estaba meditando en esta palabra, en esta mañana, se me hacía entender, hermano, que nosotros parecemos cristianos apostólicos romanos. Porque somos lo mismo. No comemos carne, pero nos comemos al hermano. Que estos 3 días los queremos atiborrar a nuestros hijos de que lee la palabra y acuérdate de Cristo, pero los otros 363 o 62 días del año, nuestro testimonio está lejos de Dios, como padres a nuestros hijos. Por eso hoy, más que recordar, hermano, una fecha, queremos recordar a Jesús. Por eso, el principio de esta escritura, cuando el Señor dice que Él vino a su mundo, al mundo que Él creó, que Él hizo. Porque al final, hermano, de eso se trata el evangelio, de que tú y yo aceptemos a ese Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nazca, hermano, no en un pesebre, sino que nazca en lo más profundo de nuestro corazón, que nos cambie, que nos transforme, hermanos, y que realmente nosotros, hermanos, no lo estemos negando con nuestras acciones, con nuestro testimonio, con nuestra forma de pensar, de ser, de actuar.
Porque, hermano, se nos ha olvidado a Cristo, hermano, en la cruz. Y Jesús ya no está en la cruz porque Él resucitó, hermano. Y Él debería de vivir en nuestros corazones, hermano, en nosotros mismos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que cuando nosotros le recibimos, Él nos da el poder, hermano, de ser llamados hijos de Dios. Pero tristemente, los cristianos nos comportamos, hermano, como los que lo rechazan a Jesús. Es por eso, hermano, que tú tienes que entender, hermano, que Jesús no se recuerda, hermano, solamente 3 veces al año. A Jesús lo debemos de recordar todos los días, hermano, de nuestras vidas, en todo momento, en cada circunstancia de nuestras vidas, para que nosotros le demos gloria, hermano, a través de nuestro comportamiento, hermano. ¿De qué sirve llorar, hermano? Si esas lágrimas no son de arrepentimiento, son porque ya no aguantamos la disciplina, la vara de Jesús. Esas lágrimas, hermano, deberían de ser de arrepentimiento, porque reconocemos, hermano, cuál ha sido nuestra actitud delante del sacrificio de Jesús. Y lo que menos hay es eso. Qué bueno, hermano, que realmente, hermano, así como cada uno de nosotros anhela, hermano, los deseos de su corazón, anheláramos, hermano, agradar a nuestro Dios, al Hijo de Dios. Qué bueno, hermano, que ojalá que hoy, hermano, esta fecha realmente te mueva tu corazón, hermano, y realmente, hermano, se lo puedas entregar verdaderamente a Dios. Porque si no, hermano, un año más, hermano, donde se conmemora, hermano, la Semana Santa. Y los hijos que deberían de ser santos, ¿dónde estamos? El nombre no lo debería de llevar, el nombre no lo debería de llevar una semana, lo deberíamos de llevar nosotros, sus hijos, sus embajadores de Dios en esta tierra. Estamos buscando un cristianismo acomodado. Estamos acostumbrados, hermano, a querer buscar un cristianismo donde no se lleve cruz. Donde estamos buscando predicadores, hermano, que nos prediquen, hermano, el evangelio como el corazón de nosotros lo anhela, lo desea. Un evangelio, hermano, que esté ahí para cuando nosotros lo necesitemos. Pero ese no es el evangelio de Cristo, hermano. Ese no es el Jesús que vino a morir por ti, por mí, en la cruz del Calvario. ¿Cómo estamos aprovechando tú y yo, hermano, la más grande bendición que Dios nos dio de ser llamados hijos de Dios? ¿Cómo es que estamos viviendo esa palabra, hermano? ¿Cómo es que, hermano, estamos autentificando, hermano, esa palabra en nosotros? Salimos de aquí, hermano, ¿para qué? Para ser las mismas personas que éramos sin Dios. Ahora la única diferencia es que llevamos Biblia y que nos congregamos. Pero seguimos siendo la misma persona, hermano. Seguimos cosechando, hermano, los mismos frutos. ¿Dónde está ese sacrificio? ¿Dónde está el poder de aquel Señor que dijo: yo les doy potestad en el cielo y en la tierra y debajo de ella, porque a mí se me ha sido dada esa potestad, hermanos? Y todo lo que pidan en mi nombre lo harán, y cosas aún mayores. Por eso, hermano, el llamado a un despertar, hermano.
de parte de Dios, para que, hermano, no tengamos que perecer junto al mundo, porque ya ha sido pagada esa deuda. Pero esa deuda es para quien la quiere, hermano. Esa deuda es para el que la busque, hermano. Esa deuda pagada es para el que entienda hoy en esta tarde la bendita palabra de Jesús y la ponga por obra, hermano. Porque no se trata, hermano, de ver quién es más espiritual o menos espiritual, hermano. De quién sí, hermano, es más obediente y más entendido que el otro. Se trata de la salvación de nuestra alma, hermano. La palabra dice que aún el más tonto, si se agarra de la mano del Señor, no se perderá, hermano. Porque no se trata de inteligencia, se trata de quererlo, se trata de anhelarlo, hermano. Mira, vamos a lo que dice Efesios 2, 1 al 10, hermano. Gloria a Dios. Efesios 2, 1 al 10. Mira qué palabra, hermano, tan poderosa, hermano. Efesios 2, del 1 al 10, y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué dice, hermano? ¿Quién nos dio vida cuando estábamos muertos? No solamente nos hizo hijos suyos, sino que nos dio, hermano, con Él, dice la palabra de Dios, que nosotros somos coherederos con Cristo Jesús. Somos partícipes, hermano, de lo que un día, hermano, se va a manifestar para Jesús. Nosotros, hermano, los que le hemos recibido a Él como Padre, como Señor, como Salvador, un día, hermano, también a nosotros se nos manifestará. Pero qué precioso, hermano, cuando la palabra dice que nos pasó de muerte a vida. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros ya no obedeciéramos más, hermano, al príncipe de este mundo. Para que nosotros ya no nos dejáramos guiar por los deseos de la carne, hermano. En los cuales dice la Escritura que nosotros vivíamos en aquel tiempo. Cuando tú ves una persona, hermano, que es hijo de desobediencia, que le obedece a Satanás, da tristeza, hermano. Porque tú ves, hermano, esa prisión en la que vive. Pero más triste, hermano, es cuando nosotros, siendo hijos de Dios,
Y teniendo, hermano, el entendimiento, hermano, de por qué Jesús murió, hermano, nosotros decidamos seguir viviendo, hermano, en desobediencia. Teniendo el entendimiento de por qué Cristo Jesús murió por ti, por mí, hermano, nosotros lo despreciemos. Eso es más triste todavía. Porque pudiendo ser un instrumento de honra en las manos de Dios, se vuelve un instrumento, hermano, en las manos del enemigo. Y de esa manera tú y yo dejamos de demostrarle al mundo y a nuestra gente las abundantes riquezas que hay en Cristo Jesús. Y esto no es porque nosotros lo queramos, ni porque esté, hermano, eso en nosotros, sino porque Dios en su bendita misericordia de entre tanta gente, hermano, Dios, hermano, decidió tener misericordia de ti y de mí. Pero sabes, es triste saber que muchos de nosotros no lo estamos valorando, hermano. Es triste, hermano, entender, hermano, que todavía no hemos comprendido en su totalidad la palabra de Dios, hermano. ¿Cómo no queremos, hermano, estar experimentando el valle de lágrimas, hermano, si tú y yo, hermano, le estamos sirviendo, hermano, al príncipe de las potestades de este aire, hermano? Cuando Jesús, hermano, cortó, hermano, la esclavitud, y por medio de ese sacrificio Jesús nos hizo libres, pero nosotros mismos con nuestras decisiones, con nuestras prioridades, nos vamos una vez más a decirle a ese principado: ven y esclavízame. ¿Para qué demostrar las glorias de Cristo? Mejor déjame demostrar el reino del enemigo. Y ahí andamos todos tristes, llorando, hermano, oprimidos. Pero eso es lo que tú has decidido, hermano. Eso es lo que yo he decidido. Porque vino el Hijo de Dios y lo estamos rechazando. Y aquí no se le puede servir a dos amos. Porque buscará agradar a uno y desagradará al otro. Por eso, hermano, los ministros, hermano, a veces nos da tristeza, hermano, de ver cómo el pueblo juega con el evangelio. Porque todo, hermano, todo trae consecuencias. Todo. A unos a temprano caminar, a otro cuando vamos a mitad de camino, y a otros, hermano, tarda, pero llega, hermano. Llegan las consecuencias del pecado. Sabiendo, hermano, que Dios dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Yo por qué? ¿Yo por qué voy a vivir en esas buenas obras que Dios me está demandando? Ay, que no ves que acá, que no ves que allá, y que no ves que la piedrita en el arroz. Te estás comportando y me estoy comportando como un hijo de desobediencia. Amén, aleluya. Porque Dios te llamó a ser, hermano, hechura suya. Vivir en las buenas obras que Él ya nos trazó a través de su testimonio. Por eso Jesús, hermano, y en aquel día, bendito sea el nombre de Dios, porque no vamos a tener justificación, hermano. Porque la palabra dice poner la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Para cuando a nosotros se nos ocurra, hermano, como buenos seres humanos que nos gusta justificarnos, hermano. Pero es que mira, Señor, yo no hice esto porque acá. El Señor nos va a decir:
Pero yo no te mandé a poner la mirada en tal persona. Yo te mandé a poner la mirada en mí, a seguirme a mí. Porque el que murió por ti fui yo, no fue la persona. Entonces no vamos a tener pretextos, hermano. Para, hermano, ser, hermano, juzgados con justa justicia de parte de Dios. Porque tú no vas a estar delante de un ser humano, hermano. Tú vas a estar delante de aquel que escudriña lo más profundo del corazón. Y Dios no solamente va a pesar tus palabras, va a pesar tus intenciones. Pero hoy Dios quiere, hermano, que entremos en razón, que la palabra de Dios nos haga entrar en razón y recordemos lo que Dios ve en nosotros, hermano. Para de esa manera, hermano, poner la parte que nos corresponde verdaderamente, hermano, para poder, hermano, ser ese testimonio como hijos de Dios. Y de esa manera, hermano, recordar a Jesús. Para que realmente la gente que nos rodea, hermano, vea quién es Jesús realmente. Porque hoy en día, hermano, el Señor no nos va a llevar cargando, hermano. Dios está demandando, hermano, que el pueblo despierte para que se esfuerce. ¿Por qué, hermano? Porque hermano, en verdad que, ¿cómo podré decirles, hermano? Queremos que el Señor nos ponga todo, hermano, para entonces sí poder ir a la casa de Dios. No, hermanos. Aquel que valore su alma, aquel que valore su salvación, hermano, entenderá, hermano, y se aferrará, hermano, a Dios. ¿Qué dice, hermano? Primera de Corintios 15:55, hermano. Primera de Corintios 15:55 al 57, hermano. Primera de Corintios 15:55 al 57. ¿Y por qué el Señor, hermano, nos dio el poder de ser llamados hijos y nos dice que nosotros somos hechura suya, hermano? 55. Para andar en buenas obras que Él ya desde de antemano, hermano, las enseñó. Porque la palabra dice, hermano, en Primera de Corintios 15:55 al 57, dice: ¿dónde está muerte, oh tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. ¿Por qué Dios te está enseñando a vivir una vida piadosa, iglesia? Porque aquello, hermano, que nos lleva a vivir las consecuencias de la desobediencia se llama pecado. Y el pecado es lo que le da, hermano, el poder a la muerte y al aguijón, que son las consecuencias del pecado. Amén. Ve cuánto amor de Dios, hermano. Tú que en tu corazón y muchas veces y a veces lo compartes, es que pura exhortación y puro, además que arrepintámonos y que pura palabra bien dura. ¿Por qué es la palabra, hermano? Para que el pecado que trae la muerte no tenga poder sobre de ti. Que el aguijón no tenga poder sobre de ti. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, dice la palabra. Y donde, oh sepulcro, tu victoria.
¿Qué quiere decir? Que la muerte ya no se enseñoreará más de los hijos de Dios. Que el pecado que viene por la desobediencia ya no se enseñoreará más de los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios andan sobre las obras que su Padre, hermano, les enseñó con su propio ejemplo, con su propia vida, hermano. Y el poder del pecado es la ley. Y como Pablo decía, entonces quiere decir que la ley es mala. Dice, en ninguna manera. Sino que el pecado, aprovechándose de lo bueno, el pecado hace lo malo. ¿Por qué? Porque la ley nos enseña, hermano, lo que no es grato a los ojos de Dios. Y cuando la ley nos enseña que lo que no es bueno a los ojos de Dios, por naturaleza humana, el pecado, hermano, nos acecha. Y lo que antes para nosotros era ignorancia porque no lo sabíamos, se vuelve tentación. Pero la ley, hermano, nos enseña una cosa, por eso la ley no es mala. La ley nos enseña, hermanos, que tú y yo no la vamos a poder cumplir en nuestra fuerza, porque vamos a fallar en una cosa. Y si tú y yo fallamos en una cosa, la ley, nos hacemos, hermano, acreedores de toda la ley, hermano. Si faltamos a una cosa de la ley, nos hacemos culpables de toda. Entonces la ley, ¿por qué no es mala, hermano? Porque la ley nos hace entender que tú y yo necesitamos un Salvador. Que tú y yo tenemos y necesitamos a alguien que viva por nosotros esa vida justa. Y por lo tanto, hermano, nos enseña lo que este comentario dice. Dice, por ello la palabra de Dios nos enseña en el libro de Ezequiel, capítulo 18-20, que el alma que pecara, esa morirá. En Romanos 6-23, hermano, nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Y por ello Jesucristo vino al mundo para quitar de nosotros la inmundicia, hermano, en nuestra forma de pensar, de ver, de actuar. Y ahora, hermano, poner su naturaleza. Esa naturaleza divina que está en Jesús también puede estar en nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios, coherederos de la gracia, hermano. Por eso la escritura de la palabra de Dios nos enseña que tú y yo podemos actuar diferente, porque nuestros pensamientos, hermano, han sido renovados por la gracia de Dios. Gracias a ese sacrificio que Jesús hizo por ti, por mí, hermano. Ese sacrificio, hermano, vino a darnos, hermano, esperanza de vida. Ese sacrificio, hermano, es lo que nos da poder si nosotros le abrimos el corazón a Dios y lo deseamos. ¿Qué hace el Señor por medio de ese poder, hermano, de la cruz? Vamos a qué dice Filipenses 4:8-9, hermano. Gloria a Dios. Filipenses 4:8-9, hermanos. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, hermano. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, hermano, y el Dios de paz estará con vosotros. La cruz vino a renovar, hermanos, la naturaleza caída del hombre. Y vino, hermano, a dar la naturaleza divina de Dios. 4, 8 y 9. Eso es lo que tú y yo deberíamos de estar celebrando en estos días. Está delantito de Que Dios nos dio el regalo más grande, hermano, de ser, hermano, personas, hermano, que hoy ya no viven más, hermano, en los deseos, hermano,
desagradables, detestables a los ojos de Dios. Esa inmundicia, hermano, en la que nosotros nos movíamos porque no conocíamos que nosotros teníamos el privilegio, hermano, de ser llamados hijos Después de sigue Dios. Efesios y después sigue Filipenses. Pero que ahora, hermano, porque Dios en su bendita misericordia nos ha alcanzado, sabemos, hermano, que nosotros, hermanos, tenemos derecho, hermano, a esta herencia tan grande y tan hermosa, hermano, que es que Dios, hermano, renueve nuestra forma de ver el Evangelio. La forma en que tú y yo debemos, hermano, reflejar a Cristo. Por eso, hermano, él empieza esta lista, hermano, diciendo todo lo que es verdadero. ¿Quién es el verdadero? Cristo. Todo lo honesto, Cristo. Todo lo justo, Cristo. Todo lo puro, Cristo. Todo lo amable, Cristo. Todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Antes tú y yo, hermano, pensábamos cómo dañar al prójimo, cómo beneficiarnos de la gente, cómo salirnos con la nuestra, cómo vengarnos, cómo hacer que nos pagaran cada una de las circunstancias por las que nos pasaban. Ahora tú y yo tenemos que regresar a Cristo. Lo que es verdadero, honesto, justo, lo amable, lo que es de buen nombre. En eso hay virtud. Y eso es lo único que tiene alabanza, hermano, a los ojos de Dios. Y dice, en esto pensar. Porque lo aprendiste, lo recibiste, lo oíste y lo viste. En mí, en Jesús, en el Hijo de Dios, en el primogénito, en el primero de toda la criatura, de toda la creación, el primero de todo, Cristo, hermano. En Él vimos todo eso. Por eso dice la palabra, y después de esto dice, esto haced. Ya lo viste, ya lo oíste, ya lo aprendiste, ahora vívelo. Ahora vívelo. Y el Dios de paz estará en vosotros. Amén. Por eso, hermano, cuando vamos a la luz de la palabra, como yo una vez te decía, cuando tú buscas más a Dios, comprendes que el Evangelio no es para cualquiera, hermano. Entiendes que el que verdaderamente no se vacíe de sí mismo y muera su yo, difícilmente, hermano, va a poder agradar a Dios. Difícilmente, hermano, va a caminar con Dios. Porque el único que puede hacer esa obra de redención y de salvación, lo estamos rechazando. Por eso es que nosotros tenemos que entender lo que es el Evangelio. Si nosotros vivimos pensando que el Evangelio solamente era congregarse, cantar unos cuantos coritos y orar de rodillas unos cuantos minutos, y la palabra nos enseña que no es nada más eso. Es mucho más que eso todavía. Y es donde muchos de nosotros, querido pueblo, le estamos dejando mucho que desear. No importa, hermano, lo que tú pienses, lo que yo piense. No importa, hermano, quién se acerque y te diga todo lo contrario. Importa lo que dice la palabra. Amén, aleluya. Porque cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Amén. Dice este comentario, hermano, por ello Jesús vino, hermano, y murió para que tengamos esa vida que Él ofrece dentro de nosotros. Pero hay que entender dos puntos, hermano. El número uno, no nos quitará la cruz.
que cada día uno debe de llevar para crucificar su carne, sus deseos, sus sueños y sus comportamientos y su forma de ser. El punto número 2, hermano, es el sacrificio que Jesús nos enseña, que no se acepta porque sea una imposición por el Padre Celestial o por algún ser humano. Se acepta por voluntad propia, hermano. Es un regalo de Dios para la humanidad que no merecíamos. Por eso, hermano, ese regalo se anhela con todo el corazón. Por ello, el sacrificio de Jesús, hermano, no es un trueque donde nosotros, hermano, imponemos nuestra voluntad para que Jesucristo ceda la suya. Jesucristo, el Hijo de Dios, no tiene que demostrarnos nada, hermano, para que nosotros creamos que Él es Dios y Él es el Hijo de Dios, el Cordero inmolado, hermano, que quita el pecado del mundo, para que decidamos seguirlo en espíritu y en verdad. Él ya lo demostró, hermano, llevando una vida sin pecado, una vida perfecta que sin merecerlo nos justifica a nosotros, los hijos de Dios, y a todo aquel que lo acepte en su corazón y lo confiese, hermano, con su boca, y que su testimonio, que Jesucristo es su Señor. Porque Él, siendo el sacrificio vivo, acepto para Dios, Él nos acerca al Padre Celestial por toda la eternidad. Por ello, en estas fechas, de forma rutinaria, una y otra vez, se recuerda el sacrificio de Jesucristo, para una y otra vez que pase esta semana, volvernos a olvidar de Él, de sus enseñanzas, de esa forma de vida que tanto anhela ver Él en nosotros. Y que no solo lo recuerda en una fecha en específico, sino que lo tiene presente en todos los días de su vida y en todo lugar. Por ello, hermano, yo me pregunto cómo veo el sacrificio en la cruz. Realmente lo estoy viendo como el medio, y un medio muy, pero muy doloroso para Jesucristo, que nos permite acercarnos a Él para poder reconocer nuestra condición, sin importar cuál sea esta, para poder ser perdonados, cambiados, transformados en una nueva criatura. Y un día estar con Jesucristo, el Hijo de Dios, por toda una eternidad. Porque ese es el poder de la cruz. O pregunta, o vamos a seguir despreciando el poder y el significado tan grande que tiene la cruz, para tomar la actitud tan equivocada, hermano, que muchos demostramos, y que nada tiene que ver con un corazón que ha sido, hermano, que ha sido recibido por la gracia y el perdón de Dios. Que ese es un corazón, hermano, transformado, cambiado por la gracia de Dios. Un corazón que sabe agradecer lo que ha recibido, porque sabe que no lo merecía. Y por eso hoy, hermano, es recordar a Jesús. Porque muchos lo tenemos, hermano, arrumbado al Señor. Porque hay muchas cosas que están antes del Señor. Y Dios ya sabe que tú sabes que hoy se festeja en el mundo la Semana Santa. Pero también Dios sabe que Jesús está arrumbado ahí. Y el protagonista de esto es Él. Por lo tanto, Él debería, hermano, estar en primer lugar y sentado, hermano, en el trono de nuestro corazón. Por eso, hermano, la Escritura, hermano, nos confronta, hermano, con la realidad en la que muchas iglesias cristianas evangélicas, hermano, están viviendo. Pero que la gloria sea para Dios, porque Dios sigue hablando, Dios sigue confrontando, hermano, la actitud, el comportamiento tan frívolo, indiferente de su pueblo, que Él compró, hermano, con su sangre preciosa.
Y nos viene a recordar, hermano, que para lo que tú hoy recibes, a veces con total indiferencia, a Él le costó la vida, a Él le costó la cruz, para que no tuvieras que pagar las consecuencias del pecado, hermano. Es por eso que dice en Hebreos, que después de haber recibido tan grande salvación, y nosotros pisoteáramos la sangre de Cristo, ya no habrá más salvación para nosotros. Porque fue algo muy caro, hermano. Tú y yo, hermano, la vamos a poder pisar, hermano, las veces que queramos. Pero entiende que de ello vamos a dar cuentas. Que ya no es tiempo, iglesia, de ser hijos rebeldes, berrinchudos, hermanos, sino realmente ser verdaderos hijos de Dios. Porque es un regalo muy grande, hermano, que ni siquiera el Padre nos lo dio, porque tú y yo podamos ser algo delante de Él. Porque realmente, hermano, Él cuando nos llamó, no éramos nada, no éramos nadie. Y si ahora, hermano, Él nos ha salvado, no es para que creamos que somos algo, sino es para reconocer que Él es todo. Aleluya. Y podamos vivir para Él. Amén. Pero el Señor dejó escrito, hermano, un pasaje que aunque fue escrito hace más de 2000 años, en muchos de nosotros se sigue viendo. ¿Cuál es ese pasaje? Vamos a Mateo 27, 38 al 42. Mateo 27. Mateo 27, 38 al 42. 38, 42. Mateo creo que 27, 38, 42. ¿38? Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvo, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Esa es la misma actitud del pueblo de hoy. Insolente, engreído, hermano, soberbio, altivo en corazón, que quiere que Dios le dé señales, hermano, de que Él es Dios. Pero como el comentario nos lo decía, Dios ya no nos tiene que demostrar nada, porque tan solo con el simple hecho de darnos algo que no merecíamos, Él ya lo ha demostrado todo. Y a veces así venimos y le exigimos a Dios: Señor, dame, contéstame, mira. No, que tú eres Dios, ¿dónde estás? ¿Para qué te sirvo? Mejor me voy al mundo, Señor. Pero ¿sabes qué le dijo Jesús a aquellos hombres cuando le pidieron una señal? ¿Sabe qué Jesús le dijo a aquellos hombres? Una señal les voy a dar, la de Jonás. Donde Jonás iba a estar 3 días en el pez, así el Hijo del Hombre iba a estar 3 días en el centro de la tierra. Esa era la única señal que les iba a dar.
y les estaba testificando de su muerte y de su resurrección. ¿Por qué Jesús lo hizo así? Porque había mucha dureza en aquellos hombres. Porque Jesús sabía, hermano, que su corazón era tan duro que si Dios, hermano, hubiera hecho un milagro, una señal, un prodigio, ni así hubieran creído. Porque Dios lo conoce todo. Pero lo más triste, hermano, es lo que dice, hermano, Lucas 23, 39 al 43. Lucas 23, 39 al 43. Lucas 23, 39 al 43. Gloria a Dios, aleluya, hermano. 29 al 43. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos y lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y por qué te digo que este versículo es más triste? Porque este versículo para mí me conecta con lo que es el pueblo. El pueblo que ni entendiendo por lo que está viviendo, hermano, decide doblegar su corazón a Dios. Toma una actitud, hermano, y una postura, hermano, como si el Señor fuera el que necesitara de ser salvado y nosotros los que lo estamos salvando a Él. Y lo condicionamos. Y Dios traía esto a mi mente. Este hombre es el hombre, el pueblo, hermano, que está viviendo las consecuencias de su maldad, de sus malas decisiones, y se atreve a discutir con su Creador. Se atreve, hermano, a contender con el Señor. Y que le dice: o me sacas de esto, ¿qué me importa pasar tiempo en tu presencia? ¿O qué me importa lo que enseña tu palabra? ¿O qué me importa lo que el Espíritu Santo de Dios quiere conmigo? Es ese pueblo soberbio, arrogante, que quiere, hermano, que a pesar de que está en desobediencia, hermano, contar con el favor de Dios. Pero el otro es el pueblo que, entendiendo, hermano, que Él está ahí porque es el justo, hermano, la justa justicia de lo que Él cosechó, pero está ahí y se da cuenta que no merece la bondad de nadie, ni la de Dios. Y eso lo lleva a entender, hermano, cuál corazón debe de tener delante de Dios. Y decirle: mira, Jesús, yo no merezco que tú tengas bondad de mí ni misericordia. Y es verdad que lo que hoy estoy experimentando realmente lo merezco. Pero no permitas que eso extravíe y pierda mi alma. Ten misericordia de mí. Acércame más a ti, para que donde tú estés, yo también esté. Y entonces, hermano, podamos depender de la voluntad de Dios.
Aleluya. Santo. Y de esa manera, hermano, tú y yo podamos tener paz en medio de la tormenta. Y podamos caminar, hermano, en esa obediencia que Dios quiere. Porque sabemos que no merecemos nada. Porque a donde hoy estamos parados, realmente lo merecemos. Porque eso fue lo que sembramos. Amén. Y de esa manera, hermano, Dios encontrará una actitud diferente en medio de su pueblo. Un pueblo que, a pesar de lo que está pasando, amara estar con Él, amara su presencia, sensible a su voz, obediente a su voluntad, porque entiende que en la salvación de su alma ni siquiera es mérito de uno, es un regalo inmerecido de Él, de Dios. ¿Cuánta falta, hermanos? Hace falta que la iglesia tenga una postura como este hombre Dimas. Así se llamaba ese ladrón, Dimas. ¿Qué le decía a Dios? No merezco nada. Más que la muerte. Hoy es simple la enseñanza que el Espíritu Santo nos quiere dar. Muchos recuerdan hoy lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Pero muy pocos o nadie recuerda lo que nosotros hacemos por Él. Esa es la enseñanza de hoy. El Espíritu Santo nos quería llevar no a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. El Espíritu Santo nos quería llevar a ver lo que nosotros realmente somos y le hemos ofrecido a Jesús. Y solamente le hemos ofrecido, hermano, rechazo, desobediencia, deslealtad. Por eso muchos hermanos, cuando recuerdan este tiempo, solamente recuerdan una vez más al Cristo que dame, necesito. Pero ¿cuántos de nosotros, hermano, podemos cambiar cuántos de nosotros podemos cambiar el lugar con Cristo? Y ser conscientes de lo que nosotros le hemos dado a Él. Dice, nos recuerdan hoy lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, pero muy pocos o nadie recuerda lo que nosotros hacemos por Él. Por eso el Espíritu Santo nos confronta con la ingratitud de todos nosotros, para que realmente dejemos de parecernos al ladrón del lado izquierdo. Y hoy tomemos el ejemplo de Dimas, el ladrón crucificado a la derecha de Jesús, y retomemos el verdadero significado de la cruz. El mundo lo recuerda solo 3 días y lo llama Semana Santa. Nosotros, su pueblo, lo recuerda o lo debe de recordar todos los días, a toda hora, en todo lugar. Y su pueblo debe de ser motivo de alegría y no de tristeza para Jesús, para el corazón de Jesús, de nuestro Dios. Debemos ser un pueblo muy agradecido y no ingrato. Un pueblo que ama la cruz y no que la rechaza. Porque esa cruz es lo que nos acerca a su bendita presencia. Por eso, que el nombre de Jesús sea bendito. Que sea el nombre de Dios Padre bendito. Que el Mesías, el Hijo de Dios, mi Salvador, bendito sea por toda la eternidad. Amén. Aleluya.
Por eso es hoy la palabra. Hoy no hay 3 días. Porque Dios, el Espíritu Santo, nos está llamando a vivir todos los días como un hijo de Dios. A recordar esa cruz como lo que realmente la palabra de Dios nos enseña. No como nosotros la queramos ver según nuestra conveniencia. Porque el precio ha sido grande. Tú no lo vas a entender porque no lo has vivido. Pero sí puedes decirle al Señor, al Espíritu Santo, ayúdame a ser agradecido con ese sacrificio. Ayúdame a amarte, Señor. Y estar ahí para cuando tú quieras que yo esté ahí. Porque nada extraordinario estoy haciendo por ti, Señor. Solamente, Señor, lo que tú, Señor, me has dado en poder y en autoridad para poder hacerlo. Porque ni siquiera lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque sean nuestras fuerzas. Lo hacemos porque es la voluntad de Él. Porque Él pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo único que hace el pueblo es reconocer ese sacrificio. Y al hacerlo, hermano, tú debes de, o al reconocerlo, eso te debe de llevar a humillarte delante de Dios. Y a vivir, hermano, todos los días de nuestra vida con un corazón agradecido. Amén. Pero la realidad es cuánto lo vamos a permitir. ¿Cuántos vamos a permitir que Dios, hermano, perfeccione su obra en nosotros? ¿Cuántos verdaderamente vamos a amar a Jesús con el amor que Dios ama, hermano, a su pueblo? Realmente, hermano, ¿cuándo vamos a dejar, hermano, la falsedad en la que vivimos para realmente vivir en la verdad que Cristo Jesús nos ofrece mediante ese sacrificio? Porque al final, hermano, solamente eran 2 ladrones los que estaban ahí. Al final, hermano, es nuestra vida la que va a estar ahí. Nosotros, la vida de cada uno de nosotros, hermano, será la que viva las consecuencias según, hermano, la siembra que haga. Según, hermano, donde ponga su corazón. Realmente, hermano, eso es lo que va a marcar la diferencia en tu vida y en mi vida. Eso es lo que realmente, hermano, nos va a guardar y nos va a cobijar bajo la cobertura de Jesús, el Hijo de Dios. O nos va a dejar, hermano, fuera de esa casa en la noche más oscura, hermano, solamente para ser devorados. Porque el que no ama la palabra de Dios, porque el que no se sujeta a la palabra de Dios, es como una oveja sin pastor, que se extravía y que está rodeada de múltiples peligros. Solamente tú puedes decidir dónde quieres vivir, hermano. Solamente tú tienes la decisión para ti, hermano, dónde quieres, hermano, vivir, dónde quieres morar. Porque la cuenta está saldada. Tú y yo decidimos, hermano, si queremos seguir jugando al cristianismo, al cristiano, o realmente hoy, hermano, decides realmente ser hijo de Dios. Esa es la palabra de hoy, hermano. Que Dios le bendiga. Señor, yo te doy gracias, Padre, por este mensaje que tú nos estás trayendo. Yo te doy